Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando un nuevo mes, entonces vamos a continuar con nuestras temáticas de problemas del mundo. Nos falta la última para ya concretar y terminar todos estos contenidos programáticos. ¿Listo? Vamos a hablar de la situación económica, política y social de Bolivia. ¿Sí? ¿Qué pasa en el país de Bolivia? ¿Cómo es la situación política y económica social? Todos conocemos, hemos escuchado en las noticias, en los medios de comunicación sobre la economía de Bolivia, Ecuador. Sabemos la economía de Ecuador. ¿Sí? Es nuestro país, es cultura general, debemos conocer. Bolivia es un país andino, tiene una extensión de 1 millón de kilómetros cuadrados, la nación más indígena de Latinoamérica, según Lonely Planet, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas en el 2014 reconoce que este país pues protege y preserva su cultura, ¿ya? Es un país andino, se refiere a los pueblos indígenas del mundo. Este país, 11.3 millones de habitantes, enfrenta una serie de dificultades sociales que fueron planteadas como ciudadanos para los más jóvenes, ¿sí? En las elecciones de 2019 por el desempleo, la pobreza y la desigualdad social, ¿ya? Estas son las características brevemente del país que vamos a conversar este momento, que es Bolivia. ¿Quiénes son los bolivianos? Es un país multicultural, está compuesto de 68% de mestizos, indígenas 20%, blancos 5%, cholos 2% y negros 1%. Sin embargo, este es un país que tiene un arraigo indígena muy fuerte. En el 2012, el 41% de la población se sentía parte de un grupo indígena. Esta cifra suscitó dudas debido a la gran disminución que se registraba en años anteriores, según reporta la ONU. ¿Sí? De esta manera están conformados en el país de Bolivia. Vamos a ver qué dice Bolivia. Debido a su biodiversidad, el país no solo tiene 36, un idioma, sino 36 idiomas oficiales, entre ellos el español, el aymara, el quechua, el guarán, ¿sí? Estos fueron incorporados dentro de la Constitución Política tras la llegada de Evo Morales en el poder en el 2006. Manejan 36 lenguas, ¿sí? Con su llegada al poder, Morales asume un papel de liderazgo en la defensa de su país y reivindicación de los pueblos y las culturas indígenas, manifestó la ONU, comenzando por los 36 pueblos originarios que viven en su territorio, ¿ya? Y que empiezan a ejercer los derechos entre ellos y al hablar sus lenguas con libertad. Por eso tenían 36 lenguas. En este país la mayoría es católico romano, 76.8%, evangélicos y pentecostales, 7.1%, y protestantes, 1.7%. ¿Ya? Hasta aquí hemos hablado cómo está conformado el país de Bolivia, ¿sí? Quiénes son los bolivianos y de su lengua, y también hemos hablado de los pueblos que comenzaron, algunos siendo originarios en Bolivia. ¿Qué pasa aquí en Bolivia con el desempleo y la pobreza? Este país tiene una alta tasa de informalidad laboral, ¿sí? De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa del desempleo juvenil en el 2018 fue de 8.5%, ¿ya?
y la tasa de desempleo para la población fue de 20%. Económicamente activa, ¿no? Tiene un empleo en Bolivia. ¿Quién tiene un empleo en Bolivia? Es del 4%. El problema está que en el 80%, la mayoría de la población está en un sector informal. Solo el 4% tiene un empleo. El resto del porcentaje no, carecen de empleo. Ahí la pobreza de Bolivia. Pero se ha hecho un análisis, según el económico Gonzalo Chávez, que Bolivia es un país que económicamente, a pesar de la bonanza que ha tenido en los últimos 12 años, no ha sido capaz de diversificar su economía y sigue siendo muy vulnerable a los precios del gas, del petróleo, los minerales, la soya, porque no han tenido ninguna diversificación productiva. Sobre la deuda pública bruta que tiene este país, aumenta un 38% en el 2014 a un 53% según el PIB en el 2019, y en el mismo periodo de tiempo las reservas internacionales pasan a 15.100 millones de dólares, a 8.000 millones de dólares a mediados del año 2019, del 46% al 20% del PIB, según los datos recientes que manifiesta el Banco Mundial. ¿Sí? ¿Qué pasa en la salud y en la educación con Bolivia? Aquí en lo que es salud, es muy precario en Bolivia lo que es la salud, ¿sí? Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, INE, para agosto del 2018, el 65.3% de la población no contaba con un seguro de salud, ¿ya? En el área rural. Esto afecta al 70.8% de la población, y en el área urbana afecta al 6.8%. ¿Ya? Entonces Bolivia, mire, es un país periférico, subdesarrollado, ¿sí? Que no cuenta con una economía, con una salud, con una educación 100% positiva, ¿no? Tiene problemas en todos estos ámbitos. Un informe que presentan en el 2017 sobre el conocimiento indígena y políticas educativas en América Latina, la UNESCO dice que el nivel nacional, la tasa de alfabetismo, es del 92.3% en Bolivia. ¿Ya? Esta se reduce a 81.7% entre la población cuyo idioma materno es indígena. Mire la tasa alta de alfabetización, porque no hay una cobertura para la educación en Bolivia, tampoco para la salud. Por lo tanto, existe, mira, la mayor parte del porcentaje de la población, ¿sí? Tienen una tasa de alfabetismo muy alta, ¿ya? Dice que a pesar de estas cifras mostradas, el presidente Evo Morales en el 2018, en el que hacía gala de la reducción sustancial del analfabetismo en su país, la UNESCO y UNICEF han alterado por la calidad de la educación, que dicen que es una de las principales preocupaciones del país. Obviamente, miren, más del 90% de tasa alta de analfabetismo es preocupante, porque esto preocupa en este país de Bolivia, porque no pueden acceder a empleos, generar un empleo, ¿sí? Trabajar, poder pagar un seguro de vida, de salud, ¿sí? Encima no hay empleo en este país, ¿sí? Es un país, la mayor población de indígenas también está de mestizos, ¿sí? Conformada por algunos pueblos que se originan en Bolivia, ¿ya? Miren cómo es la situación de Bolivia. Hasta aquí la situación económica, política y social de Bolivia. Así es Bolivia. Mira, en el 2019 es una fotografía de una manifestación en Sucre, Bolivia,
en medio de la polémica por las elecciones presidenciales en octubre del 2019. ¿Sí? Por eso Bolivia tiene un parecido a lo que es nuestro país, Ecuador. ¿Sí? Esta es la situación en que vive Bolivia, cómo es su economía, en la educación y en la salud. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? ¿No? Para pasar a nuestro país, Ecuador. Nuestro país, usted sí tiene conocimiento, es cultura general. Se escucha en los medios de comunicación cómo es la realidad económica, cómo es la realidad en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud. Sí, se ha visto, se ha palpado en estos tiempos de pandemia. ¿Ya? Entonces es algo visible, algo verdadero, algo real. ¿Sí? De lo que vivimos en nuestro país y cómo está la economía. Y ahora nos ha afectado más por esta situación de la pandemia. El pasar en confinamiento afectó a la productividad del país. No producíamos, ¿sí? Al 100%, ¿ya? Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice nuestro país brevemente? ¿Qué nos vamos a informar sobre nuestro país? Este es de nuestro país, Ecuador, en la crisis del 2020, ¿sí? O sea, el año pasado, entre marzo y julio del 2020, Ecuador, al igual que el resto de los otros países del mundo, enfrenta serios inconvenientes económicos por causa de la pandemia, señores, producida por el COVID-19, ¿sí? Lo que agrava la crisis económica que venía enfrentando ya. O sea, ya había una crisis económica en Ecuador, pero con esta pandemia por el COVID-19 se acelera, se complica más la economía en nuestro país, ¿sí? El manejo de las finanzas públicas eh, se ven afectadas, ¿ya? Bueno, en ese realizado durante la administración del expresidente Correa, se duplica el endeudamiento de Ecuador hasta el 45% del PIB. ¿Sí? Antes de la pandemia, ya estábamos con esta situación cuando Rafael Correa era presidente. Dejó el país en crecimiento económico negativo, menos del 1.2%, con el elevado déficit público del 6.7% y con el mayor paro desde la recesión internacional en el 2008, 5.2%. ¿Sí? Y con esto antes de la pandemia, y como se dio esta pandemia a nivel mundial, nos afectó más, ¿sí? ¿Cómo son los salarios en Ecuador, en nuestro país? ¿Sí? Aquí una medida para fomentar el crecimiento económico sin recurrir a la explotación laboral. En el 2010, en el Código de la Producción, aprueban en este código la diferencia conceptual entre el salario mínimo y el digno. ¿En qué consiste el salario mínimo? Es como su nombre lo indica, la mínima remuneración que un empresario está obligado a pagar para que el empleado evite el mal que es el desempleo. ¿Sí? A pagar lo mínimo, ¿ya? O sea, lo que da la ley, un salario básico, que es de 400, pero la canasta familiar vale más de 400. ¿Sí? Entonces representa una situación económica en declive para los ciudadanos, para la sociedad, para las personas que vivimos en este país. No alcanza el número. No podemos satisfacer todas nuestras necesidades, ¿ya? Eh, entonces, este salario mínimo es lo mínimo que pueden ganar los trabajadores, los empleados, y el empleador está obligado a pagar lo que se establece en la ley, ¿no? Un salario básico. No es un salario adecuado para un trabajador, obviamente, porque le explico las razones. La canasta familiar vale más de 400, no va a alcanzar para satisfacer las necesidades
no solamente en lo que es alimentación, educación, salud, vestimenta, ¿sí? Ejemplo, ya se van a graduar y si no hay dinero tienen que luchar para poderse aplicar a una universidad pública, sea central, sea politécnica, no lo sé, ¿sí? Pero tienen que luchar por esa situación. Pero los que sí pueden aprovechar para evitar que estas empresas sean rentables y obtengan extraordinarias utilidades a costa de pagar un salario mínimo a sus trabajadores, el Código de la Producción establece que la empresa no podrá declarar utilidades que en el último de sus empleados recibe el salario digno. ¿Ya? Bueno, en algunas empresas antes daban utilidades, ¿sí? Durante todo un año, ¿ya? Porque tenían una buena producción, pero ahora ya nada. O sea, todo ha cambiado, la verdad. Se ha perdido estos beneficios en algunas empresas, aunque antes de la pandemia ya algunas empresas habían retirado este beneficio. Así que ahí sí se podría decir que estábamos hablando, por decirlo de alguna manera, de un salario digno. En el caso de estas utilidades se repartían por medio, bueno, de fórmulas matemáticas. Aquí ganaban el empleado y por sus cargas familiares y también por la esposa, ¿no? La cónyuge. ¿Ya? Entonces, este sueldo era digno en aquel tiempo. En abril sabían recibir más precisos, ¿sí? Estas utilidades. ¿Por qué razón? Porque la empresa producía y generaba una utilidad y ganancia. Ahora ya no hay nada de eso, señores. Aunque en algunas empresas se vieron, como la Holcim en pandemia, que es de los cementos, recibieron muy bien. Ustedes escucharon en noticias hace un año atrás, la empresa Tommy de los yogures les estaban dando $5 de utilidad el año pasado. Imagínense, todo por la pandemia. Decían, pero no sé la verdad. $5 de utilidades. Situación difícil en Ecuador. Aquí, bueno, existían antes los tratados comerciales en algunos años que Ecuador dependía, ¿no? Realizaba negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio. Usted sabe que es el TLC, con Estados Unidos, que es un país del centro, con una fuerte oposición en los movimientos sociales ecuatorianos, con la elección del presidente Rafael Correa en ese entonces. Estas negociaciones se suspendieron. Él suspendió negociación todo con el TLC. Ecuador ha negociado tratados bilaterales con dos países, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones y ser miembro asociado del Mercosur. También era miembro de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Internacional de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario, Corporación Andina y otros organismos multilaterales. Pero en noviembre del 2007, Ecuador se convierte nuevamente en un miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la cual se había ausentado por 14 años. ¿Ya? En ese año se crea la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, con una sede en Quito, con un secretario, ¿no? En ese entonces era el expresidente Rodrigo Borja. Y han estado en negociaciones durante la creación del Banco del Sur, ¿ya? Con otras naciones sudamericanas. Actualmente, al 2020, estas iniciativas ya no se encuentran en funcionamiento. Entonces, existe más problemas en la economía ecuatoriana. ¿Sí? Aquí, entre las acciones nacionales e internacionales, provocaron la reducción de los ingresos económicos después de haber suspendido todo trato, toda negociación con aquellas organizaciones ya nombradas. La caja fiscal de este país estuvo en suspensión de sus actividades económicas, excepto en los sectores de la salud, seguridad alimentaria y sector financiero, transporte personal, sanitario, sectores estratégicos. La caída del precio del petróleo eh, se cotizó en $23 por barril en marzo del 2020, mientras que en el año anterior, o sea, en el 2019, se estimó en $51.3 por barril. O sea, bajó, ¿ya?
el año pasado por pandemia y por todo, la verdad. Además, la rotura de las tuberías del sistema del oleoducto transecuatoriano y del oleoducto de crudos pesados. El 7 de abril del 2020, ante esta rotura, la extracción del crudo alcanzó los 532,59 barriles por día y esto se redujo a 52,519 barriles por día en el 2020. ¿Ya? Mire, esta es la economía de Ecuador, la verdad. También afectada. Bolivia, Ecuador es un país de la periferia, ¿sí? Es un país con una tecnología baja, un nivel de vida no adecuado, es un país subdesarrollado, ¿sí? Que no permite el desarrollo, ¿sí? Es un país con desigualdad económica, es un país pobre, es un país con exclusión social. Ya todas estas situaciones vive nuestro país, así es la economía, ¿sí? Y aparte que nos afecta todo el tiempo esta situación de pandemia por el COVID-19. Ya muchos negocios han caído, ya no hay la producción de antes, cerraron muchos emprendimientos por esta situación, pero como que quieren retomar, pero se complica porque ya se presenta alguna delta, alguna situación, miren la delta que está hoy en día, está complicado, ¿sí? Y nos sigue afectando a todo lo que, en todos los ámbitos que se desarrolla en nuestro país y otros países de la periferia. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Gracias por haberme acompañado.